Elijas el camino que elijas, tendrás la posibilidad de aplicar al programa OPT y trabajar en Estados Unidos hasta por 3 años. Síguenos en Facebook como Diana Verónica y Tony. Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Creo que el momento en el que hacemos esta entrevista es el correcto. Sí, la coordinamos la semana pasada, más no sabíamos todo lo que iba a suceder en el inicio de esta semana. Y esta era una entrevista que hablamos con Álvaro Cruz Rojas, editor jefe de Diario El Mundo, desde hace días, para ir cada cierto tiempo hablando de la actualidad de la región centroamericana. Sí, o sea, es como nuestro especialista en poner en contexto la región centroamericana y ahorita creo que nos tenemos que ir hasta Venezuela, ¿verdad? ¿Cómo es la globalización, Hasta compañero? a Oslo, Noruega. Sí, ya no nos podemos quedar en la región. Ahora la globalización nos lleva a pensar Bienvenido, siempre Álvaro. todo lo que está pasando. Muchísimas gracias, siempre un gusto estar aquí. No soy un especialista, soy un estudioso nada más. Bueno, Sí, pero Mira, un entusiasta, la palabra de moda es entusiasta. bienvenido. A ver, está pasando que ya la hija de Ana Corina Machado, María Corina. María Corina Machado, perdón, recibió en nombre, o sea, no alcanzó a llegar a la ceremonia. Sí. Viene el presidente de Costa Rica hoy, Rodrigo Chávez. Mañana jueves. Bueno, la visita oficial es ¿Y hoy qué jueves y día? Pues viernes. miércoles. Hoy es miércoles, sí. ¿Qué más? En, en Honduras, En Honduras está que arde la situación. ¿Por dónde empezamos, Álvaro? en Guatemala está que arde la situación también. Yo siempre creo que le dedicamos docenas y docenas de programas a la realidad salvadoreña y está bien, ¿verdad? Pero siempre insisto en que hay que estudiar la región, porque todo lo que sucede en la región nos afecta tarde o temprano. Claro. Em, entonces, empecemos por lo inmediato, digamos, lo de Venezuela. Em, Acaban de entregarle el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, lo recibió su hija porque ella no llegó a tiempo a Oslo, Pero salió de Venezuela. pero salió de Venezuela, dijo que iba en camino, supongo que en un par de horas estará ya visible. ¿Verdad? Em, para mí, varias cosas llamativas. Yo nunca había visto al presidente del Comité Nobel pedirle la renuncia a un presidente, bueno, a un gobernante. Yo no le llamo presidente a Maduro, ¿va? Porque no es fruto de la voluntad popular venezolana, sino de un fraude electoral, ¿va? Em, pero entonces el presidente del Comité Nobel le dijo a Maduro que debía dimitir y facilitar la transición democrática. Creo que son palabras inéditas que no que hay que tomar en cuenta. Quisiera agregarle algo a tu comentario. No solamente dijo eso, acusó a Cuba, a Rusia y a China e Irán de hacer más brutal el régimen de Nicolás Maduro. Cuba, China, Rusia e Irán son los promotores, financiadores y patrocinadores de dictaduras como la de Venezuela, Nicaragua y Cuba, ¿verdad? Sin duda. Eh, China es la proveedora de todos del know-how tecnológico de control y del know-how de persecución a la Iglesia Católica, por ejemplo, en Nicaragua. Em, Rusia es asesora militar, em, Irán tiene financiamiento y Cuba es la perversidad política, ¿verdad? Ujú.
Después de estas palabras, de que se entregue este premio Nobel, porque también hubo, le decía Tony, hubo manifestaciones sí, también de organizaciones de derechos humanos en contra de la entrega de este premio, ¿verdad? O de este reconocimiento a María Corina Machado, porque decían que también incentivaba el discurso del presidente Trump de invasión a Venezuela. Entonces decían, bueno, estamos hablando de paz, ¿verdad? a mí me causó gracia, por ahí vi un reel de alguien que llega y ve a unos tipos con la bandera venezolana en esa manifestación y le dicen, ¿y tú de qué parte de Venezuela eres? Y le dice, no, no, yo soy de no sé dónde. Ninguno de los tres tipos que estaban con bandera venezolana eran venezolanos, ¿va? Qué raro, ¿verdad? Sí. ¿A dónde Entonces, hemos escuchado eso eran antes? evidentemente activistas Claro, claro, con otros intereses. claro, claro. Eh, yo creo que los venezolanos, nadie quiere una guerra horrible. Mi madre y mi abuela decían que la guerra ni de lenguas es buena. em, pero creo que Maduro ha llegado a un punto en el que no hay otra salida. ¿Va? Yo creo que precisamente el premio Nobel a María Corina es porque pese a todo el miedo, toda la persecución que una dictadura como esa provoca, un pueblo se levanta y primero promueve una transición democrática y aún así es burlada por un fraude electoral y por la fuerza de las armas. Em, entonces, ¿cuál es la salida después de eso? No hay salida, No hay, vea, no hay. no hay. Entonces creo que tristemente van a pasar situaciones ahí, Ahí va a pasar algo. ahí Ahí va a va a pasar pasar. Ahí va a algo. pasar Ahí va a Yo, pasar algo y por conflictivo. los signos que se ven, supongo que sucederá antes de fin de año. sí. Bueno, Y vaya, acusan al cártel de los de que la droga que sale de Colombia, de Venezuela, pasa por Honduras. Y ahí aterrizamos ya en nuestra región y de la selección, de las que pasó ahorita con Asfura y Nasralla, y la declaratoria de la presidenta Xiomara Castro de decir que hay que anular las elecciones. Bueno, Y esto es aquí cerquita. eh, como sabemos que en Honduras no gobierna Xiomara Castro, sino Mel Zelaya, su esposo. 4 o 5 horas después de que la presidenta Castro dijera eso, Mel Zelaya apareció diciendo que efectivamente Rixi Moncada, su candidata, no había ganado y que tenían las actas y que el ganador había sido Salvador Nasralla, que fue el vicepresidente de Xiomara Castro y después se peleó con ella, etcétera. En realidad, yo personalmente creo que Xiomara Castro pudo ganar las elecciones de hace 4 años por la alianza con Nasralla. Entonces, em, tengo la impresión eh, que no le quedaba opción. Entonces, tuvo que salir el que manda de verdad para admitir la derrota, para buscar una salida, porque no tiene otra salida. Es decir, el- la locurita de decir anulo las elecciones cuando no tiene facultad legal para anularlas, o no sé si es que tenía en su cabeza un golpe de Estado y hacer y quedarse en el poder a la fuerza, eso no iba a durar mucho. ¿Va? Después de las amenazas de Trump y con la base militar americana en Palmerola, yo creo que atreverse a decir una tontería como esa sin tener ningún fundamento legal encima, le hubiera traído muchísimos problemas a Mel Zelaya y a Xiomara Castro. ¿No? Ujú. Ahora, la presidenta, no sé no sé cómo es el cargo, pero es como la presidenta del Consejo Nacional Electoral, ha dicho que todo está justificado. Yo creo que lo que ha sucedido en Honduras es una mezcla de malicia e ineptitud. Eh, yo creo contrataron una empresa informática absolutamente inepta y yo creo que maliciosa también. Yo creo que eso es lo que nos han demostrado los hechos en las últimas semanas. Ya casi son 2 semanas de las elecciones y no conocemos todavía al presidente electo. Entonces tengo la impresión que es una empresa que se sacaron de la manga, que no tenía la capacidad, que estaba haciendo actualizaciones de software en medio del conteo.
que no cumplió en esencia no cumplió en nada. Yo si fuera el contratista no les pagaría. Em, y digo malicia e ineptitud porque yo no creo que haya habido fraude. Eh, eh, yo supongo que quien planifica un fraude lo hace con capacidad. Ahora, hay copias de actas, igual que acá, Hay ¿verdad? copias de Cada actas. partido político en contienda tiene copias de las Ahora, actas, de las juntas receptoras. inevitablemente se trata de una elección muy cerrada, como nos sucedió aquí en Ujú, 2014 con ujú. Sánchez Serén y Quijano, Ujú. que fue por 6.000 votos la diferencia. En este caso, la diferencia está siendo por 40.000, pero Narrala cuestiona que hay actas adulteradas. Es posible. En toda elección sucede. A veces por errores humanos, a veces por malicia. Eh, Que le ponen liquid paper. no. Por ejemplo, que había eh, eh, que las urnas son de 300 votantes y de repente aparecen 700, ¿va? Ujú. Pero porque la suma está mal hecha o a propósito, O a propósito. Ujú, exacto. ujú. Entonces ese tipo de actas ha estado mostrando Nasrallah. Yo no me atrevo a decir quién ganó. Yo supongo, bueno, leí por ahí un encuestador hondureño que decía que una semana antes de las elecciones, Nasrallah tenía 9 puntos de ventaja y que con el apoyo de El Trump presidente Trump. Ujú. a Asfura, esencialmente 24 horas antes estaban empatados. Hay que tomar en cuenta que aunque Salvador Narrala es el personaje más popular de Honduras, el Partido Nacional es el más fuerte de Honduras. Entonces el partido que más organización tiene. El Partido Liberal llevaba desde 2004, 2005, no ganaba una elección. Perdón, sí, 2005. El Ujú. último presidente liberal fue Mel Zelaya Que lo sacaron en el y lo 2009. sacaron en el 2009 En pijama. en pijama. Y lo sacan en el 2009 y divide el Partido Liberal. Y desde entonces el Partido Liberal aparece en un tercer lugar en todas las demás elecciones a partir de entonces. Y es con la figura de Salvador Narrala que el Partido Liberal vuelve a ser Vuelve. ¿Qué una es, fuerza es qué, importante. qué va a ver? Lo que vi aquí, Arena FMLN, era A, Partido Nacional, Partido Liberal. a ver, es muy diferente. El Partido Liberal y el Partido Nacional de Honduras son fuerzas históricas de más de 100 años. Eh, Incluso protagonizaron varias guerras civiles en el siglo XIX y a inicios del siglo XX, Entre liberales y entre conservadores. liberales y nacionalistas, que Ajá, son los conservadores, ¿verdad? ajá. Eh, entonces, han sido los enemigos históricos. Generalmente los nacionalistas fueron los aliados de las dictaduras militares. Los liberales eran un partido más bien de centro derecha, pero nunca de izquierda. Mel Zelaya es un fenómeno extraño que aparece por ahí, un terrateniente que de repente eh, dice que es comunista, ¿no? Y que quiere imponer el modelo venezolano y quiere imponer un referéndum ilegal. Y cuando la Corte Suprema le dice, no, señor, usted no puede, él insiste en un referéndum ilegal y es cuando la Corte Suprema y el Parlamento, el Congreso hondureño, decide destituirlo. Él se niega a la destitución y llegan los militares y lo sacan en pijama y lo ponen en un avión a Costa Rica, ¿no? Esa es la historia. Ujú. Y luego dijo que era un golpe de Estado, etcétera. Es decir, de alguna manera él provoca el desorden institucional con el desafío a la sala de lo constitucional y evidentemente lo sacan del poder, ¿no? Y eso no se ha podido, o sea, perdón, a partir del 2009 no se ha podido recomponer, ¿verdad? Entonces, a Políticamente. partir de 2009, Ajá, es exacto, no se ha podido recomendar. Creo ajá. que independientemente quién gana las elecciones, Honduras tiene una oportunidad de recomponerse en este momento. El hecho de que el partido de izquierda solo haya obtenido el 19% de los votos va a favorecer mucho una transición democrática. Creo que a pesar de lo difícil que es esta elección, liberales y nacionalistas se van a poder entender. Juntos tienen 90 diputados de los 128 y eso va a permitir algunas reformas que son necesarias, ¿no? Álvaro, en medio de la ya tensa situación política de las elecciones, Donald Trump indultó a Juan Orlando Hernández.
Y eso le mete otro elemento ahí extraño, no sé, raro a lo que está pasando. Y Narrala creo que es el que dijo al respecto que si, que no iba a gobernar eh, Asfur. Fura, sino que iba a gobernar Juan Orlando Hernández. Ajá. A ver, em, así como yo creo que a todo el mundo nos tomó por sorpresa el indulto, a mí me habían mencionado eso hace unos meses y yo no lo creía. Ya se andaban moviendo hilos y me sorprendió ahora, pero yo sinceramente no lo creía. Creo que Hernández hizo algunas movidas con los cabilderos correctos y llegó a Trump y le escribió una carta de 4 páginas arrepentido, bueno, no arrepentido, diciendo que había sido víctima Víctima. de un complot internacional de la izquierda y de la administración Biden. Anoche escuchaba yo a un ex jefe de la DEA decir todo lo contrario, ¿verdad? De que sí había pruebas de que Juan Orlando Hernández era narcotraficante. Independientemente de eso, creo que los hondureños en 2021, perdón, 2020, estamos en 2020, 25. 2021, Ujú. exactamente, en 2021, en la elección de 2021, la razón por la que Xiomara Castro gana las elecciones, además de su alianza con Nasralla, es porque fundamentalmente la gente estaba harta de Juan Orlando Hernández. Es decir, Juan Orlando Hernández había ganado la elección de 8 años antes, 2011, eh, y, y la había ganado bien. Y luego hizo una reforma constitucional, se apoderó de la sala del constitucional, todo un entramado político, y se dice que se robó las elecciones en las que se reeligió. Y precisamente la víctima de ese fraude fue Salvador Narrala. Fue una elección bastante criticada. Incluso yo recuerdo que el hoy presidente Nayib Bukele la criticó, ¿verdad? Y varios políticos salvadoreños. Entonces, además, por la corrupción, eh, una serie de eventos políticos terribles que sucedían en Honduras durante su administración, creo que la gente se hartó de los nacionalistas y por eso votó en contra. Entonces, creo que hubiera sido más fácil para Sura ganar la elección sin el componente Juan Orlando Hernández, porque Juan Orlando Hernández sigue causando rechazo entre los hondureños, incluyendo nacionalistas, ¿no? Ujú. En los de su mismo partido. Sí, es decir, yo no creo que Asfura sea narcotraficante, pues, pero evidentemente la sombra Le mete ruido. sí le mete ruido. Le va a costar, sí, bueno, si termina ganando Asfura, le va. Ahora, Le- la terrible situación de Honduras es que es un narcoestado. ah, A ver, hay amplias zonas de Honduras dominadas por el narcotráfico, por cartelitos de la droga. Hay muchos alcaldes y exdiputados extraditados, bueno, y Juan Orlando Hernández, incluyendo su hermano además, ya condenado. Siempre se ha hablado de infiltración de dinero del narcotráfico en todos los partidos. Carlos Zelaya, el hermano Manuel. De Ujú. Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, apareció el año pasado en unos narcovideos que se llaman así, negociando con un cartel de la droga local las donaciones para la campaña de su cuñada. Entonces ahí no hay nadie limpio. Él tuvo que renunciar Él tuvo que al sí. renunciar puesto que al puesto. tenía. Ajá. Álvaro, aprovecho todo lo que estamos hablando para preguntarte. He escuchado analistas que dicen que, bueno, ya Donald Trump abandonó a Europa, falta resolver nada más el tema de Ucrania, pero que volteó a ver la vista hacia la doctrina Monroe, América para los americanos. ah, bueno, no sé si bueno, eh, hay toda una flota en el mar Caribe ahorita, todo lo que puede pasar en Venezuela.
pero que parte de toda la estrategia o la nueva doctrina de Donald Trump es que o sea, que el Golfo de América ahora antes de México y que el Caribe es como su mar Mediterráneo, vaya, y que está viendo hacia la región y que después de Venezuela viene Nicaragua y viene Cuba. O sea, ¿qué tan real es esta guerra contra el narcotráfico que tiene Donald Trump contra Venezuela, el cártel de los soles, los cárteles mexicanos, Pacífico, Atlántico? ¿Qué tan o sea, ¿A o es cuántos ha una bombardeado ya? ya, Como más de 10, ya, ¿verdad? Hay como 80 como muertos ya. 80 ya, Ajá, no, pero embarcaciones más de 10, creo Sí, yo. Ajá. sí, sí, sí. Y en aguas, bueno, algunas O internacionales y sea, otras. no sé, el combate al narcotráfico no es andar bombardeando lanchas, pues no sé. A ver, es un buen tema que has mencionado. Estados Unidos presentó la semana pasada la Estrategia Nacional de Seguridad, la Estrategia de Seguridad Nacional, perdón. Em, es una, es un documento de 33 páginas en el que se delinean las políticas exterior norteamericanas y pone un especial énfasis sobre el hemisferio occidental, las Américas, pues. Ujú. En esencia dice que em, Estados Unidos tiene que estar seguro, que tiene que evitar el terrorismo, el narcoterrorismo y la migración masiva. Y además pone bien claro que las potencias extranjeras como Rusia, China e Irán no son admisibles en el hemisferio y que todo gobierno de la región prácticamente debe escoger entre ser amigo de Estados Unidos o estar del otro lado. Yo creo que eso va a ser una línea bien clara que él va a marcar. Creo que cada vez vamos a ver más distanciamientos con China en la región y con Rusia, por supuesto. Irán es un actor mucho menor, mucho menos protagonista en la región, solo en Nicaragua y Y Venezuela. Venezuela. Pero eh, para mí, el principal adversario de Estados Unidos en la región es China. Rusia está muy golpeado por por la guerra en Ucrania, está, por las sanciones internacionales, sus recursos son limitados, es muy dependiente de China y China es el que tiene los recursos. Rusia fundamentalmente lo que hace es meter ruido con políticas de desinformación. Es decir, la desinformación en redes sociales y en medios afines de Rusia es terrible, ¿no? Son capaces ahora con la inteligencia artificial y todo lo demás, son capaces de inventarse cualquier cosa. Em, los recursos, China financia élites corruptas como la de Daniel Ortega en Nicaragua, como la de Nicolás Maduro en Venezuela, como lo que sucedió en Ecuador, ¿verdad? Que precisamente anoche acusaron al expresidente Lenín Moreno por recibir sobornos de una empresa china que a su vez era dirigida por el antiguo embajador chino en Quito. Es decir, entre los 20 y pico de acusados por este caso de corrupción está el expresidente Moreno y el ex embajador chino en Ecuador, para que nos demos una idea de la Ujú. magnitud de la corrupción. Y en esa, y el proyecto es, los sobornos son por una presa hidroeléctrica que fue un fracaso total, ¿verdad? Que está llena de fisuras y que dejaron a Ecuador sumamente endeudado. Entonces, creo que el tema China va a ser una línea roja que la administración Trump va a marcar. Y yo no creo que eso cambie mucho si hubiera un cambio la administración estadounidense, si es demócrata de nuevo. Si el tema China no trasciende la bandera de gobierno en Estados Unidos. Ujú. Ok. Pero sí está volteando a ver a la región. O sea, ya Exacto, sí. Europa se está rearmando. Ellos solitos Y, como y, que ya entendieron y que, ahora está sucediendo además una ola de elecciones en las que la derecha está tomando el poder en todas las José Américas. Antonio Cast podría ganar este José fin de Antonio semana Caz en parece que va a Chile. ganar
Luego la derecha gobierna Paraguay, Argentina, Perú, Bolivia, muy probablemente Ecuador, muy probablemente va a ganar en Colombia el próximo año. En toda la región, excepto Nicaragua. Bernardo Arevalo es un hombre, un socialdemócrata, el presidente de Guatemala, pero es un hombre alineado con las políticas de Washington. Bernardo Arévalo, O sea, otro país con graves Hay que hablar problemas. de Guatemala Hay que también. hablar de bueno, acaban de ascenar, ¿verdad? a un Sí, alcalde, un en alcalde. desfile en navideño. En pleno pleno desfile. desfile, sí, o Sí, sea, al estilo que lo habíamos visto en México. exacto. Y ahora lo estamos viendo en Guatemala. Pero bien, son las 8:38. No, hombre, es que cuando veo la hora siento que se va a acabar rápido la charla con Bueno, Álvaro. como siempre, aquí tenemos regalos para nuestros amigos radioescuchas y para ti, Álvaro, que eres nuestro invitado ahora a la charla, el Cherito Café, que es el café que has estado disfrutando y nosotros Muchísimas gracias. orgullosamente tenemos un producto local de primer nivel, como lo es Cherito Café. Búsquelo en redes sociales, @cheritocafé.sb en Instagram y en X. La Navidad ya está aquí por 12º año consecutivo. El icónico árbol de San Martín ilumina el cielo de San Salvador con su imponente estructura de 50 metros, un símbolo de unión y alegría que reúne a las familias en la Plaza Salvador del Mundo para disfrutar de música, luces y la magia de esta temporada. Vení y viví la tradición junto al árbol de San Martín que trajo. No veo los desayunos. Bueno, que ya vienen Ya vienen en camino. o ya nos van a ingresar aquí a la cabina de la 105.3 del FM. Queremos agradecer también a las amigas de Línea Rosa, quienes nos han trasladado los desayunos desde una sucursal de San Martín. Línea Rosa, servicio de transporte que lo conducen mujeres. Eso a usted le da tranquilidad, confianza, seguridad, son 24/7 y las puede contactar a través del WhatsApp 6200-4491 o a través de Línea Rosa App. En Línea Rosa siempre hay una conductora de confianza para ti. Pausa.
Está con nosotros el editor jefe de Diario El Mundo, Álvaro Cruz Rojas, quien esta sería la segunda entrevista en la que nos abstraemos un poco de la realidad nacional o nos comparamos con el vecindario allá. No sé cómo Estamos leyendo lo que pasa alrededor, porque alrededor. pues sí es íntimamente influyente con El Salvador. Sí, Claro, claro. Ujú, Es difícil comparar, ¿va? Son, ujú. son realidades muy diferentes. Pero bueno, siempre es bueno verse en el espejo de los vecinos, ¿va? ujú. Uno suele decir que la grama del vecino siempre está más verde, pero no siempre está más verde, ¿va? ¿Dónde son más ricos los frijoles? ¿Donde el vecino o los de la casa? Sí, esa es la gran pregunta. Sin Pero es poner, bueno sin, probar po- sin diferente. ponernos a pensar que lo bueno es que tenemos Que frijoles en la tenemos casa. frijolitos en la casa. Exactamente, no estarnos A ver, quejando, ¿verdad? Sí, viene entonces mañana el presidente de Costa Rica, la Suiza de Centroamérica, que está enfrentando graves problemas de seguridad y viene, entre otras cosas, a visitar el SECOT, sí, lo que habla mucho de esa situación. sí, el principal problema Rodrigo de Chávez. Costa Rica en las últimas encuestas te demuestra que el principal problema de Costa Rica es la inseguridad. Por tercer año consecutivo van a terminar con una cifra de homicidios cercanas a los 900 anuales, que es una barbaridad para Costa Rica. Normalmente tenían como un tercio de eso. Eh, Bandas de narcotraficantes han causado serios problemas, han obligado hasta modificar la constitución para permitir la extradición nacionales, por narcotráfico, esencialmente por narcotráfico, incluyendo a un ex viceministro de Seguridad y ex magistrado de la Corte Suprema, primeros que van a ser extraditados, ¿verdad? A ese nivel llegó la infiltración del narcotráfico. Em, Él está promoviendo la construcción de una cárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo del SECOT, ¿verdad? Ujú, Por eso entiendo que viene a verla, ¿no? Es ujú. parte de la agenda. Y es Eh, parte de la agenda, sí. ajá, no sabemos si es Costa Rica tiene elecciones el 1 de febrero de a la vuelta, 2026, a sí, la es decir, vuelta. son los últimos meses del presidente Chávez, pero la candidata oficialista, Laura Fernández, en este momento está liderando las encuestas con cerca del 30%. Y en segundo lugar, bueno, va en segundo lugar porque el primer lugar está en la abstención. Eh, el 45% de los costarricenses más o menos no han decidido por quién votar. Pero la señora Fernández lidera con cerca de 30% y su más cercano seguidor anda por 5%. Así que es muy probable que en segunda vuelta ella gane, ¿no? Ujú. Ok, eso es lo que, ¿qué se especula, qué más se especula sobre la visita del presidente Chávez a El Salvador? Álvaro, Supongo, o tema de seguridad es el tema de la seguridad es prioridad. esencial. Por ahí vi que había una posibilidad de reactivar el ferry. Es probable. Ah, bueno, ayer nos lo dijo Sí, el gerente de la sí. Autoridad del Pacífico, ¿cómo se llama, Sí, compañero? Luis Cantú. Luis Luis Canto, Canto, Luis Canto nos dijo Ajá, que estaban estuvo haciendo aquí, estudios, sí, ¿verdad? sí, sí. Estaban haciendo estudios. De hecho, gracias por retomar la Sí, sí, entrevista, sí. la vi publicada ayer en la tarde, que estaban haciendo estudios, Sí, ¿verdad? Para esa posibilidad. sí, exacto. Creo que eso es posible. Los dos países tienen muy buena relación comercial. Históricamente hemos tenido buena relación diplomática también, ¿verdad? Eh, los dos países tenemos mucho en común. Bueno, el Ministerio de Trabajo ha conseguido también con Costa Rica este programa de migración laboral temporal con Sí, Costa sí, sí, Rica. sí, Hay un así es. programa. Ujú. Sí, ellos tienen una industria agrícola impresionante, ¿verdad? Son el mayor exportador de piña del Eso mundo. te iba a decir, la Sí, piña que se come aquí es de Costa Rica. sí, sí, Ahí sí, está la viñeta. sí. Ajá. Bueno, y nuestro otro vecino, Guatemala. Guatemala, Bueno, Guatemala, vos. Guatemala tiene una crisis cada vez mayor, eh, más o menos desde el 12 de octubre. eh, Descubrieron la fuga de 20 jefes de pandillas de una cárcel en las afueras de la capital. Solo han capturado a 5
Y eso provocó quizá la crisis más profunda del gobierno de Bernardo Arévalo. Eso provocó la renuncia del ministro de Gobernación, provocó la renuncia y la La destitución destitución. de los Ah, viceministros de Gobernación, del director de centros penales, de todos los directores de penales, y hay toda una nueva reestructuración en eso. El FBI está participando en la búsqueda de los prófugos. em, la crisis de seguridad es permanente, pero además el presidente Arevalo, yo siempre insisto que es un gobernante bastante débil, en parte porque la oposición política que responde a los expresidentes Jimmy Morales, Otto Pérez Molina y Alejandro Yamatei, señalados por todos lados por corrupción, ellos controlan la fiscalía, los tribunales y hasta las cortes más altas y le y han en el hecho Parlamento y le también, han hecho ¿verdad? sí y le han Ajá. hecho la vida imposible al presidente Arevalo. Muy poco ha podido hacer Y el al presidente final Arevalo. le anularon el movimiento Semilla, ¿no? Todavía sigue la batalla legal por Sí, eso, sí, sí. Sí, ¿vea? sí, sí. Ajá. Y no ha podido quitar a la fiscal. No, la fiscal se le vence el periodo en 2026. Entiendo que ya está empezando las negociaciones para ver a quién ponen, ¿va? Pero la fiscal es esencialmente la protectora de los tres expresidentes y su entorno De todo el corrupto sistema. y, eh, y la principal enemiga del presidente, ¿va? Y este asesinato que se dio recientemente de un alcalde, Bueno, esa es la muestra de la situación de inseguridad que se vive, ¿verdad? El alcalde de Mazagua, en Escuintla. Escuintla está al sur del país, cerca de la costa. em, para que nos demos una idea, el primer departamento que cruzamos por la Chadura es Santa Rosa y después sigue Escuintla. Entonces, ahí fue un asesinato a sangre fría en un desfile navideño, ¿no? Es el tercer alcalde que asesinan en 2 años. Pero además, esta semana también hubo una incursión de cárteles de la droga en la zona de Huehuetenango y hirieron a un soldado guatemalteco. Es decir, en la zona fronteriza con Chiapas, en México, los cárteles de la droga mexicano actúan impunemente y chocan con soldados guatemaltecos con frecuencia. Eso me hace volver a preguntarte sobre sí, porque Donald Trump 2.0, uno cree que ya lleva un montón de años ahí, pero en esta segunda vuelta, pero son apenas 10, 11 meses, Álvaro. O sea, todavía le queda bastante como para cambiar la situación, porque después de Venezuela dicen que viene Cuba y dicen que viene Nicaragua y después los cárteles mexicanos. A ver, el presidente Trump tiene en noviembre del próximo año las elecciones de medio término. Y No, hay, no está bien. y hay mucha inconformidad con el tema del costo de la vida en Estados Unidos. No sé si alguno de ustedes ha ido a Estados Unidos en los últimos meses, pero está cada vez más caro. eso escuchaba yo el fin de Sí. semana, de personas que recientemente han viajado. Ujú. Entonces, creo que eso le hace perder puntos al presidente Trump. Entonces, él necesita dar resultados. ¿Resultados qué es? Por ejemplo, parar la guerra en Ucrania. eh, y resultados también, irónicamente, es deshacerse de los regímenes dictatoriales en el hemisferio. eh, Venezuela, Cuba, Nicaragua. ¿Por qué eso es importante? Porque es importante para él el voto de la Florida. Entonces, el voto de la Florida. Que
se filtró que el gobierno de Trump va a nombrar un nuevo embajador en El Salvador. Sí. Hoy es portada. Sí. ajá, Se ajá. trata de Troy Edgar, el subsecretario de Seguridad Nacional, el segundo de Kristi Noem. No tiene experiencia diplomática previa, pero O sea que es un cargo, es un nombramiento político. Sí. Político. Es una persona muy, muy cercana al presidente Trump, lo que también significa que eleva el perfil de la embajada y eleva el perfil de la relación bilateral, ¿no? Ujú. Ok. Bueno, Álvaro, muchas gracias por venir. No sé cuándo nos volvemos a ver. Veámonos a ver. Veamos qué pasa en Venezuela. Ahorita te viste igual al meme, ¿verdad? Mira, voy. Sí, rascándome. Le falta. A ver, ¿qué viene? El 27 de enero toma posesión el nuevo presidente en Honduras y el 1 de febrero son las elecciones en Costa Rica. Yo creo que la primera quincena de febrero es un buen momento para que hablemos de nuevo. Dentro de 2 meses, ¿verdad? Sí. Hoy estamos a días, dentro de 2 meses es un buen momento. Muchas cosas estarán pasando en la región. Bueno, Gracias, Álvaro. hay que leer Diario El Mundo, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿verdad? Hay que leer Diario El Mundo. Suscríbase a Diario El Mundo. Que ya es digital. Y ahí le llega todos los días y este resumen de la semana es muy bueno también. Sí, tenemos newsletters en la mañana y en la tarde y tenemos un resumen ejecutivo los sábados donde puede leer el resumen de las noticias semanales con toda la calma del mundo, si el corre de todos los días no lo permite, leer el fin de semana le va a poner el día. No, y ¿sabes lo que me gusta? Que te da el preámbulo de lo que viene en la siguiente semana. Además. Gracias, Álvaro. Gracias, un Álvaro. gusto estar con ustedes. Apreciamos mucho tu visita, tu tiempo también. Antes, feliz Navidad, familia salvadoreña Lido. Yo de Lido, no me olvido, son las 9 de la mañana con 2 minutos. Además, le invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, Diana Verónica y Tony, bueno, todas nuestras redes sociales. Atención a lo siguiente.